Estimados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín, les invito que compartan conmigo el desarrollo de la clase número 10 de Historia de la Educación y la Pedagogía. En la clase anterior estuvimos desarrollando las tendencias educativas del siglo XX. En ese sentido, habíamos analizado que esas tendencias justamente se caracterizan por una pedagogía científica, racional, humanista. Y por otro lado, se concibe a la educación como una función del Estado. Esta vez estamos dentro de la unidad número 5, la pedagogía y las ciencias de la educación. El tema justamente hace referencia a la pedagogía. Vamos a definir, vamos a conocer qué significa pedagogía. Y para ese entonces vamos a mencionar 3 objetivos específicos diseñados anticipadamente. Reconocer la pedagogía como ciencia de la educación, identificar el proceso histórico de la pedagogía científica y por último, emitir juicios de valor sobre las funciones que cumplen las ciencias de la educación. Primeramente entonces estamos visualizando qué significa el término pedagogía, el concepto de pedagogía. Y etimológicamente vemos que proviene del griego paidos, que significa niño, y agogía, que significa llevar, conducir. Entonces, en su sentido originario, la pedagogía se refiere a la persona que conducía, que llevaba al niño a la escuela. Posteriormente, ya en tiempos actuales, se va modificando los conceptos y vemos que la pedagogía se refiere al estudio y la regulación del proceso de la educación. Vemos a continuación la relación que existe entre el pedagogo con el concepto de educación. Y en ese sentido, vemos que la primera característica que se encuentra de educación a buscar su concepto es lo que conocemos con el nombre de humanidad. Queremos formar personas humanas. Aparece como un proceso del cual el hombre mismo es considerado autor e intérprete. Vemos también algunas definiciones de la pedagogía. Según García Hoss, conjunto sistemático de verdades demostradas acerca de la educación. Para García Aretio, la pedagogía es la disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, tecnológicos y prácticos de la educación. Posteriormente, vemos la educación versus pedagogía, esa diferenciación y complementariedad entre estos dos conceptos. La educación entonces, por un lado, se refiere a la acción que realizan las personas. Sin embargo, la pedagogía es la reflexión sobre esa acción que orienta la práctica educativa. La pedagogía como ciencia de la educación. Y vamos a conocer a continuación cuáles son los métodos utilizados en la pedagogía. Primeramente, los métodos cuantitativos y cualitativos. Luego, métodos experimentales y etnográficos. Los métodos también inductivos y deductivos. Y por último, una combinación de métodos. El método cuantitativo entonces se caracteriza por responder a preguntas tales como, por ejemplo, ¿cuánto? ¿En qué medida?
la cantidad, porcentaje, por ejemplo. El método cualitativo, por ejemplo, es para estudiar la calidad de la educación y responde a preguntas orientadas al cómo o, por ejemplo, al por qué. Se puede ver, por ejemplo, en este método el relacionamiento que pueda ocurrir en una escuela, por ejemplo, entre docentes, alumnos. El método o los métodos experimentales se caracteriza por mantener control de mayor cantidad de variables posibles. Se puede, por ejemplo, repetir situaciones similares, por ejemplo, para estudiar la memoria de los niños. Los métodos etnográficos son más bien grupales. Se pueden estudiar, por ejemplo, referente a los fenómenos del espacio sociocultural de un grupo. Describe la situación tal cual es, referente, por ejemplo, a las creencias. Seguidamente, los métodos inductivos y deductivos. Primeramente, hacemos referencia a los métodos inductivos. En ese sentido, buscan encontrar las leyes y principios generales a partir de casos particulares. Es decir, se refiere a un pensamiento que va de lo particular a lo general. Vamos a ver a continuación, en contrapartida, los métodos deductivos. Aplica leyes y principios generales a casos particulares. Identifica, por ejemplo, las leyes generales en los casos particulares. A continuación, vemos cuáles son las funciones que cumple las ciencias de la educación. Primeramente, una función descriptiva. ¿Por qué razón? Porque relatan la forma en que se produce, por ejemplo, el hecho educativo. También cumple la función explicativa. ¿Por qué? Porque proponen relaciones de causa-efecto y significados, por ejemplo, al hecho educativo. Otra función hace referencia a la función normativa. ¿Por qué razón? Porque establecen las leyes y principios generales del hecho educativo. Y por último, también las ciencias de la educación cumple una función proyectiva. ¿Por qué razón? Porque anticipan algunas características del hecho educativo y proponen acciones para poder enfrentarlas. La pedagogía, entonces, ya como parte final, se define como una disciplina que sistematiza los conocimientos científicos, tecnológicos y prácticos referidos a educación. Tiene como objeto de estudio el hecho educativo. Las ciencias de la educación entonces aportan al mejoramiento de la educación en la sociedad, cumpliendo justamente con sus funciones descriptiva, explicativa, normativa y también proyectiva. Y terminamos entonces el desarrollo de la clase número 10 con la frase célebre de Paulo Freire: los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Nos vemos muy pronto, si así Dios lo permite. Hasta luego.